Hola, hola, amigos y amigas de Tite Culuska Educa, el territorio de la educación motivadora. Hoy os queremos presentar un tema que es, pues, la esencia de nuestro trabajo. ¿Por qué incorporamos las artes escénicas en la educación? Y, en especial, pues, uno de los géneros de las artes escénicas, que es el teatro, y otro de los géneros que es el más específico, teatro de títeres. Queremos dar, pues, unas pequeñas pinceladas de el porqué. Sobre todo, quiero comentaros como caso o como algo, bastante importante, y es que con toda esta, marabunta de intenciones y de circunstancias que nos están invadiendo, pues, por culpa de la pandemia, sobre todo, comentaros que el teatro de títeres ha vuelto a resurgir muchísimo, muchísimo en las casas, en la educación, en las aulas. Los docentes se están preparando y están viendo todas las posibilidades que tiene este recurso, pues, para volver a llevar la motivación, la alegría, la confianza, la expresión de emociones a nuestras aulas y a nuestras casas. Bueno, dicho esto, simplemente os quiero comentar. El tema de los títeres está muy relacionado, evidentemente, con el teatro. Y las dos cosas que son compatibles, pues tienen muchísimas beneficios, muchísimas posibilidades y beneficios a la hora de educar. Por una parte, podemos decir que un títere, ¿qué es un títere, no? Bueno, pues hay muchas definiciones, pero en principio un títere es una figura inerte, ¿vale? Que, que adquiere una vida, que adquiere una vida a través de la energía que le proporciona la persona que se llama titiritero o la persona que lo está, sin más, manipulando. También, aparte de una figura, puede ser un objeto inanimado, ¿de acuerdo? Simplemente que le vamos a dar nuestra energía y le vamos a dar nuestra vida. Los títeres, pues, al final son muy valiosos. A través de ellos se pueden expresar, pues, lo que son ideas, sentimientos y también representar, pues, hechos de la vida diaria. A los niños les gusta mucho el uso de los títeres y se les hace, pues, como más fácil expresar lo que sienten. Expresar lo que sienten por medio de lo que son los títeres. Ellos, pues, los ven como una figura fantástica en la que pueden explotar toda su imaginación y toda su creatividad. El empleo del títere en la escuela como una técnica expresiva, pues es muy importante porque permite a los niños hablar, le permite mejorar su lenguaje, enriquecer el vocabulario, aprender a escuchar, aprender a escuchar al profesor, profesora y a los demás, crear sus propios personajes, sus diálogos y también tienen la posibilidad de fabricar y manipular los títeres, con lo cual podemos hacer toda esa filosofía, ¿no?
Es un recurso valioso de uso en el aula, pues porque también ayuda a desarrollar lo que es la transmisión de los conocimientos, pero de una forma diferente, no como siempre. El profesor o la profesora hablan. No, ¿por qué? Puede ser que esos conocimientos los demos nosotros como docentes, pues a través de esos personajes y hacer que los niños pues estén más atentos, más motivados. Al emplear pues los títeres en nuestro trabajo diario en el aula, ayudamos al niño en su desarrollo. En cuanto a la imaginación, la fantasía, a despertar habilidades, porque si empiezan a crear y a imaginarse esos seres en movimiento, les da pues muchísimas aptitudes. La imaginación de los niños la llevan a la vida real, al mundo real. Y todo lo que es la expresión creativa, pues también la llevan al mundo real. Bien, el objetivo de los títeres, o cómo podríamos decir cuál es la función que tiene el maestro en el tema, en el aula, con los títeres, pues sería aplicar lo que son los juegos teatrales. Aplicar juegos teatrales no es formar actores, ni mucho menos. Es utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento, un vehículo de crecimiento en grupo. Según sea, según sea el contexto, pues también lo podemos utilizar como un recurso didáctico. Bien, dentro de estos juegos teatrales, que pueden ser muy variados, incluimos lo que es la improvisación con los títeres, ¿vale? El profesor, lo que debería hacer el profesor sería controlar al grupo, también dominar todo lo que son las técnicas, participar en la actuación junto con los alumnos. Bien, durante los momentos en que se realizan improvisaciones o llevar a cabo una representación con un guión, pues el maestro pues tiene que ser el encargado de hablar, de narrar, de crear el ambiente, de aportar sugerencias, ¿no? Aportar sugerencias, pero hay que dejar a los niños que se expresen como ellos realmente quieren, ¿no? Trabajar con títeres en el aula, pues así como se puede hacer en el aula, también se puede hacer como recurso de psicopedagogía y también de psicología. En la psicología infantil, pues nos ayuda a que nuestros alumnos o pacientes puedan expresar diferentes emociones, aspectos de su personalidad. Como ejemplo, pues los miedos que tienen, también pues niños con problemas emocionales, ¿no? Al utilizar el títere, lo utilizan detrás. Ellos se sienten mucho más seguros de expresar sus sentimientos, ¿no? Ya que no es que lo estén viendo a él, sino que están viendo al personaje. Usualmente, detrás de un teatrín, como estoy yo ahora, aquí hay un teatrín y desde ese teatrín salen los títeres, ¿no? Tenemos aquí los títeres dentro del cuadrado, ¿no? Dentro del teatrín. Poniendo el títere a actuar, ponen al descubierto las causas de sus problemas, ¿no? Y sobre todo si el docente o el que está analizando a ese niño
sabe qué preguntarle, ¿no? Niños con problemas en el lenguaje también se expresan mucho mejor detrás de un títere. Inventan las historias. Inventando esas historias, los niños pueden enriquecer el vocabulario y podemos ayudarles en muchos aspectos en ese tema. Los niños que son muy tímidos, pues al ser el títere el que habla, pues bueno, el niño puede expresarse con una mayor seguridad, con una mayor soltura. Los niños son capaces de hablar con mucha más fluidez al hacerlo detrás del títere. Niños que tienen problemas de atención. Esos niños que tienen problemas de atención, por medio de las obras, de las historias con los títeres, pueden prestar más atención y concentrarse en los contenidos que les estamos explicando. Todo esto está demostrado y todo esto hace muchos años que se utiliza. Así que al final, un títere como recurso didáctico lo que nos está aportando es hacia el alumno desarrollar la expresión y la creatividad. Estimula y expande lo que es su imaginación. Luego también desarrolla, como hemos dicho, la expresión oral espontánea, la que le sale. También puede practicar la lectura, la lengua escrita y también la fluidez en la lectura oral. Valoran mucho más las creaciones literarias, porque no hay que olvidarse que detrás de un personaje hay una historia, detrás de esa historia hay un guión y ese guión al final es un cuento. Y ese cuento puede ser, pues, una serie de conceptos que les estamos explicando, como el que está explicando los ríos de España o el que está explicando cómo una abeja poliniza las flores. ¿Por qué no se va a poder explicar eso como un cuento? ¿Por qué no vamos a crear los personajes? ¿Por qué no pueden ser los niños los que lo creen? Esa es la filosofía de la educación motivadora. La satisfacción personal es una de las claves más importantes para el docente. Y os aseguro que da mucha satisfacción ver a los niños que con esta serie de juegos teatrales son capaces de hacer cosas que de otra manera no hemos podido hacer. Entonces, desde Titeculuska Educa, de verdad que os invitamos a que empecéis a probar estos recursos, los recursos de las artes escénicas y en especial el recurso de los títeres. Nosotras, aquí, en las redes sociales y en el canal de YouTube, os iremos pasando pequeños tips, recursos y si queréis poneros en contacto con nosotras para pedirnos cualquier cosa que se os ocurra y que queráis introducir en vuestra aula. De verdad, os animamos. El teatro es el teatro. Y a los niños y a las niñas les encanta. Pues, sin más, muchas gracias por vuestra atención y presencia en el territorio de la educación motivadora. Hasta otro día.